El hecho de que tú tengas con qué hacer una cena navideña, con qué estrenar en el mes de diciembre, eso no quiere decir de que tu vida ha llegado a la cumbre, de que te puedes sentir realizado. Porque la vida no consiste en los bienes materiales que el hombre tenga. La vida no consiste en todo lo que el hombre se esfuerza por alcanzar o por tener. La verdadera vida consiste en la reconciliación con Dios. Y sabes una cosa, y te desafío en este día, puede que tengas muchas ocupaciones, puede que tu mamá o tu esposo o tu esposa te están esperando en la casa y están ya con rabia porque tú no llegas con los estrenes, pero tú debes decirle a ellos, estoy en los asuntos de mi Padre. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10? Que Jesús llegó a la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Y dice la escritura que María dejó todo lo que estaba haciendo y se sentó a los pies del maestro. Y Jesús le dijo a Marta, que estaba por allá toda acosada y volteando para aquí y para allá, y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero ¿sabe una cosa? María escogió la mejor parte. Repite conmigo, yo estoy aquí porque escogí la mejor parte. Los que están aquí, en medio de todo este boroló de diciembre, tú podrías estar por allá comprando estrenes y haciendo muchas vueltas, que sé que estás muy ocupado. La gente que está pasando por esta calle están muy ocupados y tienen muchas vueltas que hacer y tienen muchas compras que hacer, y por eso te viniste temprano. Si no tuviera nada que hacer, salías por la tarde, ¿verdad? Pero el hecho de que tú hayas hecho un alto en el camino y estés aquí, eso demuestra que tú estás haciendo lo mismo que María, la hermana de Lázaro. ¿Y qué hizo María, la hermana de Lázaro? Se sentó a los pies del maestro. Y lo que estás haciendo ahora, en medio de tus ocupaciones, estás dándole la prioridad a Dios. Dios tiene que ser la prioridad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene que ser nuestra prioridad. Dios tiene que ser nuestro respirar. Dios tiene que ser la razón de nuestra vida. Porque es que Él nos ha dado la vida. Si no fuera por su misericordia, el universo habría sido destruido por causa del pecado de Adán desde el mismo huerto del Edén. Era para que estuviéramos muertos, que ni siquiera nosotros en esta generación no hubiéramos alcanzado a nacer, porque ya la humanidad hubiera sido destruida. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, que no había ni aún uno justo, no había ni uno que hiciera lo bueno. Sin embargo, Él mostró su misericordia para con nosotros. El mensaje que vamos a estudiar hoy tiene que ver con la misericordia de Dios. El mensaje que vamos a estudiar hoy tiene que ver con un hecho real, un hecho que es más real que tu propio nacimiento. Tú me puedes decir, sí, yo nací, y le voy a mostrar a usted el registro de nacimiento. Ve, aquí le compruebo que yo nací. Pues yo te tengo a ti un hecho más real todavía que tu propio nacimiento. Y es el regreso de Cristo. Eso es más real que tú y yo. Nosotros podríamos ser un espejismo, una fantasía, pero el regreso de Cristo es una realidad. Y eso es más real que cualquier cosa que tú puedes considerar realidad. Continuando con el estudio que hemos venido haciendo cada domingo del libro de Levítico. Recuerda que se llama Levítico y la verdadera adoración. El libro de Levítico es un libro que nos está enseñando la manera como debemos relacionarnos con Dios, la manera como debemos adorar a Dios. No con religiones, siempre lo he dicho, no con religiones, sino una relación verdadera con Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en Levítico capítulo 23, del 23 al 25. Tiene como título Fiesta de las Trompetas. Quiero que escuches este mensaje y no te preocupes si tienes que salir a comprar algo. ¿Sabes qué? Los zapatos de la talla que estás buscando, Dios te los va a guardar. No te angusties, porque si tú, dice la palabra Mateo 6:33, busca primero del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que hay gente que de pronto se arrima un ratico y se va afanada, que le van a vender los zapatos que vio, yo no sé qué, pero
lo que te digo es, no hay nada más importante en este momento que tú escuchar lo que Dios tiene para decirte. Porque siempre nos ha gustado mucho, ay, qué bueno que Dios me hablara, quiero que Dios me hable. Pero cuando Dios te está hablando te vas, porque no tienes tiempo para escuchar a Dios. Entonces date cuenta que si Dios te está hablando a través de su palabra en el día de hoy, tú eres el que decide si sí lo vas a escuchar, porque si no lo escuchas ahora, quién sabe si Él te va a volver a hablar, porque esa es la otra. Dios no se va a quedar toda la vida esperando a que tú lo escuches, ahí como subordinado. No es así, porque Él es Dios. Así tú lo escuches o no lo escuches, Él no dejará de ser Dios. Levítico 23, del 23 al 25 dice, fiesta de las trompetas. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que en el primer día del séptimo mes ustedes celebrarán un día de descanso, una asamblea de conmemoración con toque de trompeta. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, no se trabajará ese día y le presentarán al Señor una ofrenda que se quema. Eso es lo que habla acerca de la fiesta de las trompetas. En el Antiguo Testamento, te voy a explicar, en el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, se celebraba el primer día del mes Tisri, que comenzaba, recuerden, más o menos el 15 de septiembre. Ese primer día se celebraba la fiesta de las trompetas. Entonces los sacerdotes tocaban las trompetas y se presentaban las ofrendas al Señor. Tú me dirás, esta señora, ¿por qué es que nos está hablando del Antiguo Testamento? ¿Por qué es que nos está hablando de esta situación? Pues déjeme explicar lo siguiente. Las trompetas tenían en aquella época un significado simbólico profundo de lo que vendría en el futuro. Acuérdate que el libro de Levítico es un libro profético, es un libro que describe cosas que están anunciando lo que viene en el futuro. Amén. ¿Qué habla entonces el libro de Levítico? Que la acción de sonar las trompetas tenía un significado profundo. Y aún en nuestro tiempo, en este año, tiene un significado profundo. Primero que todo, la trompeta, ¿qué significado tenía para el pueblo de Israel sonar una trompeta o la trompeta? La trompeta era utilizada como un instrumento sacerdotal. ¿Qué quiere decir eso? Que solo los sacerdotes podían tocarla. Números 10, del 1 al 8. El Señor le dijo a Moisés, haz 2 trompetas de plata martillada, úsalas para convocar a la comunidad y para avisar a los campamentos cuándo ponerse en marcha. Cuando se toquen ambas trompetas, toda la comunidad se reunirá ante la entrada de la carpa del encuentro, pero si solo suena una trompeta, entonces se reunirán contigo únicamente los jefes más importantes de Israel. Los sonidos cortos de las trompetas serán señal para ponerse en marcha. Al toque de los primeros sonidos cortos, los campamentos del oriente se pondrán en marcha. Cuando se toquen sonidos cortos por segunda vez, los campamentos del sur se pondrán en marcha. Los sonidos cortos serán la señal para ponerse en marcha. Pero cuando se quiera convocar a toda la comunidad, el sonido será diferente. Se tocarán sonidos largos, no se tocarán sonidos cortos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, serán encargados de tocar las trompetas. Esta será una ley que siempre obedecerán todos ustedes y también las generaciones por venir. Las trompetas tenían una función en el Antiguo Testamento y era que sonaban para convocar al pueblo, para convocar a la asamblea, también para anunciar cierto tipo de cosas, también para advertir del peligro. Para eso se usaban las trompetas en el Antiguo Testamento. Recordemos que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, eran más de 600,000 personas. Y de ahí en adelante, si nosotros vemos más o menos alrededor del año 1220 antes de Cristo, que estuvo el pueblo de Israel andando por el desierto antes de entrar en la tierra prometida, dice la palabra que allí hubo nacimientos de otros bebés. O sea que el pueblo de Israel era mucho más grande cuando entró a la tierra prometida que cuando salió de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me hago entender? Entonces,
Teniendo en cuenta esto, era muy difícil, que poder convocar, imagínate tú, poder convocar alrededor de 400 o alrededor de casi 1.000.000 de personas, poder convocar casi 1.000.000 de personas. ¿Cómo podrías hacerlo? Tú no lo podrías hacer con tu propia voz, ¿verdad? Entonces era necesario la trompeta. Para eso Dios entonces estableció la trompeta, para anunciar, para convocar, para poder dirigirse al pueblo de una manera masiva. Y era usada solo por los sacerdotes. Entonces la trompeta se usaba para anunciar, convocar, advertir peligro. Pero también la trompeta, mire lo que dice el profeta Isaías después. El profeta Isaías fue después, aproximadamente en el año 800 después de Cristo. Isaías capítulo 18, no se dejen distraer. Isaías capítulo 18, versículo 3. Miren lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías, cuando escribió su libro profético, era más o menos en el año 840 antes de Cristo. Y lo que yo te digo de las trompetas, y cuando el pueblo de Israel se multiplicó antes de entrar a la tierra prometida, como que comenzó el libro de Jueces en ese inicio, era más o menos el año 1225 antes de Cristo. Te estoy hablando como casi 400 años antes. Y mira lo que dijo Isaías. Isaías dijo en el versículo 3: todos ustedes, habitantes del mundo, los que viven en la tierra, fíjense cuando aparezca una señal sobre los montes, pongan atención cuando suene la trompeta. Y dice, pues el Señor me dijo, pues yo estaré callado y vigilante desde el lugar de donde vivo, como calor brillante cuando calienta el sol, como nube de rocío en el calor de la época de cosecha. Y acá más adelante dice, aquí está hablando, se refiere precisamente el anuncio en el que el Señor se manifestará a la tierra. Hay muchas personas que han afirmado que en el momento en que el Señor regrese, en el momento en que el Señor vaya irrumpiendo sobre la tierra, dice la palabra del Señor que se escucharán trompetas. Y serán los ángeles de Dios los que sonarán esas trompetas. Y el libro de Apocalipsis precisamente habla de que ángeles tocarán las trompetas. Y sucederán diferentes juicios en la tierra y sucederán diferentes cosas en la tierra. De las trompetas servirán también para anunciar el regreso del Señor Jesucristo. Te voy a seguir leyendo Isaías 27. Mira lo que dice el versículo 13. Ese día... quiere decir el día en que el Señor regrese. Ese día, al sonar de una trompeta, los que estaban perdidos en Asiria y los que fueron desterrados a Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo, en Jerusalén. El día que el Señor regrese, suenan las trompetas para avisarle a su pueblo, o sea, para avisar a aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. No los que sean de la religión tal, ni los que sean de la religión tal, no, Señor. Son los que verdaderamente vivan el Evangelio, independientemente de todas estas cosas, porque Dios no viene por religiones, Él viene por las personas. Desde ese día sonarán las trompetas y serán convocados de todos los puntos cardinales de la tierra, todas aquellas personas de todas las naciones, para reunirse con el Señor. Eso lo está diciendo la palabra. También la trompeta servirá como el anuncio del fin del mundo. En el momento preciso en que este cielo y esta tierra van a desaparecer, porque hay gente que dice que este mundo no se va a acabar. Pero te tengo una mala noticia, por si te gusta mucho este mundo y lo amas mucho. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 dice, y todo desaparecerá, cielos y tierra desaparecerán. Y el apóstol Pedro no era mentiroso. Negó al Señor 3 veces, pero después él fue regenerado. Y el apóstol Pedro dice, y este cielo y esta tierra desaparecerán. Y en el momento en que vayan a desaparecer, dice la palabra de Dios, que
sonarán las trompetas. Joel capítulo 2, versículo 1 dice: anuncien con trompetas en Sión, que suene la alarma en el monte santo de Dios, que todos los habitantes del país tiemblen de miedo, porque ya viene el día del juicio del Señor. La gente piensa que no va a haber un juicio. La gente piensa que todos sus pecados van a quedar así porque sí, que porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Él también tiene derecho a juzgar las naciones del mundo. Él tiene derecho a establecer sus juicios. Él tiene derecho a castigarnos por nuestro pecado. Entonces en aquel día dice la palabra que será el juicio de todas las naciones. Y dice la escritura que antes del juicio va a sonar la trompeta para convocarlos a todos. Y como dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39 en adelante, que los que estaban en las tumbas, los que estaban muertos y los muertos que habían en el mar y todos los muertos que estaban en todas partes van a ser levantados y van a venir delante del trono a comparecer. Esa es la convocatoria que va a ser la trompeta del juicio, la que te estoy leyendo de Joel capítulo 2 versículo 1. La gente piensa que esto es un juego. Y a veces simplemente juegan a una relación vana con Dios, una relación religiosa con Dios cada año, cada diciembre. Piensan que haciendo un pesebre se están relacionando con Dios. Y eso no es así. La relación con Dios implica algo mucho más profundo que simplemente hacer un pesebre. La relación con Dios es mucho más profunda que simplemente tú hacer una novena de aguinaldos o armar un árbol de Navidad. Eso es mucho más que eso. Mateo capítulo 24, que precisamente estamos ahorita cantando la canción. A mí me impacta mucho Mateo capítulo 24, porque en Mateo capítulo 24 los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, ¿cuándo será el fin del mundo? Y el Señor mismo, mire, con sus propias palabras, no estaba hablando por parábolas, con sus propias palabras le empieza a explicar a los discípulos cómo sería el fin del mundo y todo lo que iba a suceder, y de todas estas cosas todo se ha cumplido. Lo único que queda pendiente es el arrebatamiento de la iglesia y el regreso del Señor. Es lo único que falta. Y yo te pregunto a ti, que estás pasando por esta calle, ¿acaso estás preparado para el regreso del Señor? Mira lo que dice la escritura en Mateo capítulo 24, versículo 31. Y te lo puedo dejar, me gustaría que lo estudiaras en tu casa, Mateo capítulo 24, para que tú sepas cómo va a ser el fin del mundo. Hay religiones y hay gente que dice que el mundo no se va a acabar, pero es el diablo encubiertamente haciéndole pensar a la gente que como el mundo no se va a acabar, entonces pequemos y bebamos y sinvergüenciemos, porque aquí nos quedamos para semilla. Eso es lo que el diablo quiere hacer que tú creas, pero es mentira. Porque vendrá el día en que Dios va a juzgarte por tus actos, por tus pecados. El Señor va a juzgarte, por eso tienes que arrepentirte. Y si estás pasando por esta calle es porque Él te está hablando. Así estés sentado en un carro, así estés donde estés, allá te está llegando esta palabra. Mateo 24:31 dice: en esos días la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo. Entonces todas las familias de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus elegidos de los 4 puntos cardinales de un extremo a otro del cielo. Eso está diciendo la palabra. Así será una convocatoria tan grande, tan profunda, tan importante, que a todo el mundo se le va a poner la piel de gallina cuando eso suceda. Te lo estoy diciendo, no permitas que el diablo ponga incredulidad en tu corazón. Hay gente que piensa que esto se lo inventó una religión para mantener a la gente controlada, porque así es el diablo. El diablo dice que esto es una manipulación de la religión, que tú creas que vas a ser juzgado por tus pecados, que hay un infierno. No es una manipulación, es verdad. Y por eso Dios te lo está diciendo.
Y en este momento que estás pasando, Dios te está hablando para que te arrepientas, para que tomes decisiones, para que te reconcilies con Dios, para que abras tu corazón. No confíes en las religiones, ni confíes en tus capacidades o el dinero que tienes en el bolsillo, sino que confíes en la salvación de Dios y te acerques a Él. Que le abras el corazón de verdad de una vez por todas. Eso es lo que Dios está demandando de ti. Primera Tesalonicenses también dice la palabra del Señor. Me gusta mucho leerte estos pasajes. ¿Sabes por qué? Porque a través de estos pasajes yo te puedo demostrar que esto no es un invento de la religión. Te puedo demostrar que esto sí está en la palabra. Tú puedes leerlo en la Biblia de tu casa. Primera de Tesalonicenses 4:16, escribe esa cita. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: el Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando y de arcángel. Sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los que resucitaron para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense entonces unos a otros con estas palabras. El Señor está hablándonos a través de esta palabra acerca del fin, acerca de lo que va a pasar con los que están muertos, acerca de lo que va a pasar con los que estemos vivos cuando Él regrese. El Señor está hablando de todo eso en su palabra y habla de la trompeta. Y siempre está hablando la trompeta para convocar, la trompeta para convocar. También la trompeta se utilizará en aquel día final para anunciar de que todo ha terminado. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 11, del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron fuertes voces que decían: el reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre. Luego los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se inclinaron hasta el suelo y lo adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, tú eres el que es, has sido siempre. Te damos las gracias porque tú hiciste uso de tu gran poder y comenzaste a gobernar. Los que no creen en ti se enojaron, pero ahora ha llegado el momento de tu ira. Ahora es el momento de juzgar a los muertos. Es el momento de recompensar a tus siervos los profetas y de recompensar a tu pueblo santo, a los que te respetan, tanto grandes como pequeños. Es tiempo, escuchen esto, es tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se veía el cobre sagrado que guardaba el pacto. Hubo rayos, ruidos, truenos y un gran terremoto y una gran tormenta que está anunciando el fin. Mi querido amigo que está pasando por aquí, le tengo una noticia. Este mundo que tú estás viendo va a perecer, se va a acabar, va a ser destruido. Y por eso dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, no vivan según el modelo de este mundo. ¿Por qué? Porque se va a acabar este mundo. Cuando el mundo se acabe, ¿qué modelo vas a seguir? En cambio, si sigues el modelo de Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo, la vida de Cristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos, tu vida va a ser eterna también, porque vas a buscar lo eterno. Cuando tú buscas a Cristo, estás buscando lo eterno. Cuando tú buscas las cosas del mundo, estás buscando lo perecedero. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Él siempre será y Él siempre estará. Era una fiesta entonces para recordar el regreso del Mesías. La fiesta de las trompetas que Dios estableció en el libro de Levítico, la fiesta de las trompetas era para recordarle al pueblo de Israel. Se hacía cada año, ¿sí o no? Era para recordarle al pueblo de Israel cada año que el regreso del Señor estaba cerca. Estaban anunciando el regreso del Señor desde el Antiguo Testamento. Desde los tiempos de Levítico, el pueblo de Israel estaba anunciando el regreso del Señor Jesucristo. Eso es maravilloso. ¿Y por qué es necesario? ¿Por qué era necesario estar anunciándolo cada año? ¿Y por qué el Señor en este tiempo sigue
hablándote a través de la palabra? ¿Por qué el Señor sigue predicando la palabra? ¿Por qué el Señor sigue hablando a través de los predicadores y recordándote que el regreso está cerca? ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir habituado a su voz, porque tú tienes que seguir atento a ese momento del regreso del Señor. Cuando a la gente se le olvida que el Señor va a regresar, la gente se relaja, se le olvida, y de repente pueden llegar engañadores diciendo: yo soy el Cristo. ¿Sabes una de las cosas más tristes que le puede pasar a un cristiano, que le puede pasar a un hijo de Dios? Ser engañado. La Biblia dice que habrá tanta mentira y que habrá tanto engaño en los tiempos postreros que engañará el diablo hasta los escogidos. Y cuando habla de engañar a los escogidos, quiere decir que hay pueblo de Dios, que hay gente cristiana que puede llegar a ser engañada también por el diablo, por no perseverar, por no permanecer alertas, esperando su regreso, por no prepararse, como la parábola de Mateo 25, que habían 10 vírgenes, que habían unas 5 que eran prudentes y otras 5 que eran imprudentes. Se les acabó el aceite de la lámpara a ellas y a las otras, entonces fueron y compraron para esperar a que llegara el novio. Y las insensatas se quedaron ahí como rascándose el ombligo, como se dice. Cuando llegó el novio, en la parábola, ¿no? Cuando llegó el novio, dice que solamente pudieron entrar las vírgenes que tenían aceite en su lámpara. ¿Sabes qué significa tener aceite en la lámpara? Significa el pueblo de Dios que todo el tiempo se está preparando para el regreso del Señor. La gente busca a Dios y va a las iglesias cuando hay un terremoto, cuando hay un tsunami, cuando hay una tragedia bien horrible. Pero cuando tú estás bien, a ti no te interesa sino comprar los regalos de diciembre. Cuando tú estás bien, a ti no te interesa sino tener con qué hacer la natilla y la marranada. Cuando tú estás bien, no buscas a Dios. Y la gente dice: ¿y por qué Dios permite la tragedia? ¿Y por qué Dios? Pues porque es de la única manera que la gente se acerca a Él. Dios a veces tiene que quebrantar el corazón de la gente para poder que reflexionen de sus malos caminos. Y mira lo que dice 1 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Dice: segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 11. Dice: entonces aparecerá ese hombre maligno, y el Señor Jesús lo matará de un solo soplo y lo destruirá con el resplandor de su llegada. El hombre maligno aparecerá por obra de Satanás y tendrá mucho poder para hacer señales milagrosas y falsas maravillas. Por maldad él hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos, porque no aceptaron la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios les envía un poder engañoso para que actúe en ellos y los haga creer en la mentira. Entonces todos los que no quisieron creer en la verdad, que disfrutaban haciendo el mal, serán condenados. Está hablando de un personaje llamado el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Es el hijo de perdición, es el mismo hombre enviado por Satanás con un poder tan grande para engañar, y se va a presentar como Jesús. Se va a presentar como Jesús al mundo y va a hacer grandes señales y milagros. Te tengo una noticia: cuando Cristo regrese, Él no va a venir a hacer milagros. El anticristo sí. Esa es una señal que vamos a tener presentes. Y entonces el anticristo, como a la gente le gusta tanto que le hablen la profecía al oído, como a la gente le gusta tanto, tantas cosas, el anticristo le va a dar a la gente todo lo que le gusta. Y la gente va a seguir al anticristo y lo va a adorar pensando que es el Mesías. Pero ¿cuál es la llamada de atención que nos hace Dios en el día de hoy? Debemos estar sobrios y velad. Debemos estar pendientes del regreso del Señor. Y cuando una persona está pendiente del regreso del Señor, se santifica, permanece en oración, permanece cuidando su comunión con Dios, se habitúa a la voz de Dios. Esta semana yo hablaba con alguien y me decía: pastora, ¿y cómo podemos reconocer cuando es un espíritu de engaño y cuando es Dios? Y yo le dije: cuando una persona tiene una comunión profunda con Dios, le reconoce su voz, está habituado a la manera como Dios habla y está ya acostumbrado a cómo es el actuar de Dios en su vida.
Y cuando llega un engaño, la persona inmediatamente no siente paz, la persona inmediatamente sabe que no es de Dios. Pero si hay alguien que nunca ora, o que ora por los lados como cuando tiene problemas, si es una persona religiosa, si es una persona que solo le gusta ir a lugares donde le dan profecías y no sé qué, si solamente le gusta ir a lugares donde suceden cosas espectaculares, donde le hacen el show, son personas que no están interesadas en desarrollar una verdadera comunión con Dios. Como no tienen comunión con Dios, no pueden reconocer la voz de Dios. Y si no pueden reconocer la voz de Dios, cualquiera que le hable dice, ese es Dios. Ese es Dios. ¿Sí me hago entender? Si tú no reconoces la voz de alguien, cualquiera puede suplantar su identidad y tú no te das cuenta. A ti te puede llamar alguien al celular y decir que es tu tía, que es tu hermana. Y tú sabes, porque reconoces la voz de tu tía o de tu hermana. Tú lo sabes. Pero si alguien te dice, yo soy Pepito Pérez, tú no sabes si es verdad o no, porque nunca has escuchado la voz de Pepito Pérez. El gran problema de los seres humanos, el gran problema de nosotros, es que nos gustan mucho las religiones. Nos gusta mucho los sustitutos, nos gusta mucho que nos digan lo que nos gusta escuchar. Por eso aquí no hay tanta gente. Les gusta mucho que les digan lo que quieren escuchar. El diablo habla así. Dios a ti nunca te va a decir lo que tú quieres escuchar. Dios a ti te va a decir lo que tú necesitas escuchar para tu salvación, para tu restauración. Así es como habla Dios. No que te tiene la plata de España, o que tu tía te va a mandar el giro, o que el negocio se te va a dar. Eso es falsa profecía. Dios siempre te va a hablar lo que no te gusta escuchar. Porque lo que no te gusta escuchar es lo que llega a tu alma, lo que penetra y te rompe, te quebranta, te quiebra. Y te destruye tus fuentes de confianza. Y así lo dice la palabra. En Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Dice que divide el alma y el espíritu. La palabra de Dios nos transforma, nos trastorna, nos conmueve, nos vuelve trizas la palabra. Nos vuelve trizas, nos tritura, nos derrite, nos rompe y nos hace de nuevo. Qué bueno es el evangelio verdadero. Qué bueno es el evangelio que transforma tu alma. Y no te dice simplemente, no te da la sobadita en la espalda. Qué bueno es el evangelio que te habla, que te cambia el corazón. Qué bueno es el evangelio que endereza tus pasos para que tú no vayas al infierno. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué bueno cuando la palabra, como el pastor cuando va con la oveja y la oveja se va a salir del redil, ¿sabes qué hace el pastor? Coge la vara y le quiebra. Se la quiebra, no le pega así una palmadita, le quiebra la pata a la oveja, se la quiebra, para que no se salga del redil. Y así muchas veces Dios tiene que hacer con nosotros, para que no nos perdamos. Y ese es el efecto de la palabra te quiebra, la palabra te carcome, la palabra te rasga por dentro, para que dejes de ser hipócrita, para que dejes de ser orgulloso, para que dejes de ser confiado en ti mismo, soberbio, altivo. Eso es lo que hace con nosotros la preciosa palabra del Señor. Ahora el Señor en Mateo capítulo 24 dice, sed sobrios y velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre regresará. Nadie sabe las fechas, y si alguien se te levanta y dice, Dios me dijo en profecía que el Señor va a regresar en tal fecha, tú le dices, qué pena. Eso es una falsa profecía, porque la misma Biblia dice que nadie sabe, es que ni siquiera Jesús lo sabía. Si Jesús no lo sabía, ¿quién es este zumbambico para decir en qué fecha va a regresar Él? ¿Sabe más que Dios? Entonces fíjate cómo ha sido el engaño del diablo. Ahora la pregunta mía, la fiesta de las trompetas era un anuncio profético de que el Señor regresará pronto. Hoy en día
Las trompetas son todas aquellas personas que te predican y te dicen: Cristo regresa pronto, arrepiéntete. Eso es trompeta. Cristo regresa pronto, arrepiéntete. Él te está llamando al arrepentimiento, Él te está llamando a una vida nueva, porque te ama, porque no quiere que tu vida se pierda. Eso es ser trompeta. Y la trompeta suena y suena y suena y suena. Tú debes escuchar el sonido de la trompeta, no te hagas el sordo. Hay gente que se hace la sorda. Yo te pregunto, ¿estaremos listos para reconocer al Señor? ¿Podremos escuchar las trompetas cuando suenen en aquel día final? ¿Tú te has puesto a pensar que todo por lo que te has esforzado, te esfuerzas por hacerle mejoras a tu casa, te esfuerzas por tener planes de estudio que tú tienes proyectado para dentro de 3 años, sacar una especialización o yo qué sé, y la gente tiene tantos planes? Pero ¿por qué no has planeado arrepentirte? ¿Por qué no has planeado cambiar de vida? ¿Por qué no has planeado fortalecer tu relación con Dios? Es más, ¿por qué no has planeado decirle a otros también que se arrepientan? Esos planes son más profundos. Dice Apocalipsis 22. Esa es una de las expresiones que más me conmueve el corazón. Me conmueve mis entrañas, me conmueve todo. Cuando yo leo este pasaje, siento como un frío por dentro, porque es una gran realidad. Te lo voy a leer. Apocalipsis 22, versículos 17 y 20, dice: el Espíritu y la novia del Cordero dicen: ven. Que todos los que escuchen también digan: ven. Que todo el que tenga sed y quiera, venga y beba gratis del agua de vida. Jesús, el que da testimonio de que estas palabras son ciertas, dice: sí, vengo pronto, así sea, ven Señor Jesús. ¡Qué tremendo! El mismo Jesús dice: sí, vengo pronto. Nadie me puede decir de que Jesús no regresará, si el mismo Jesús está diciendo: vengo pronto. ¿Qué tan listo estás para ir para el regreso del Señor? ¿Qué tan listo estás para presentarte ante Jesús cara a cara? Yo te lo pregunto, no como una manera de juzgarte. Yo no vine a juzgarte y no es mi función juzgarte. Pero en medio de esta calle, Dios te está hablando. En medio de esta calle, el Señor te está hablando y te está diciendo qué tan preparado estás. Te preocupas mucho si tienes dinero o no tienes dinero. Te preocupas mucho si estás aliviado o estás enfermo. Te preocupas mucho si tienes novia o si tienes esposa o si ya tienes hijos. Te preocupas mucho por las cosas de este mundo. Pero, ¿y si el Señor viniera dentro de 1 hora? Si el Señor viniera en este momento, ¿tú estarías listo para irte con Él realmente? ¿Tú estarías listo para partir con Cristo, presentarte delante de Él? Creo que eso es lo más importante. La gente hace planes, la gente piensa en diversificar su negocio, en ampliar sucursales. La gente tiene planes de casarse, tener casa propia. Eso no es malo. El problema es cuando tú sacas a Dios de la escena. El problema es cuando tú sacas a Dios del escenario. El problema es cuando tú piensas que puedes seguirte sosteniendo ahí, llevando la vida sostenidito, con la misma religiosidad, la misma soberbia, el mismo orgullo, los mismos pecados ocultos, la misma cosita ahí guardadita. ¿Cuánto tiempo piensas que puedes estar viviendo así? ¿Cuánto tiempo vas a seguir llevándola? ¿Y qué si el Señor viniera ya? Todo eso se viene abajo. Te irías al infierno con todo y eso. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. El Señor Jesucristo está buscando una iglesia limpia y pura, santa, santa, totalmente santa. Eso es lo que el Señor está buscando. Una iglesia santa y pura. ¿Hasta qué punto tú consideras que haces parte de esa iglesia?
Si sabes en tu corazón que no haces parte de esa iglesia, hoy debes tomar una decisión. Hoy debes tomar una decisión. No importa cuántos planes tengas, nosotros debemos vivir como vivía. ¿Sabes cómo vivía el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Cuando las plagas, el pueblo de Israel vivía con todo empacado y dormían vestidos. ¿Tú sabías eso? Dormían vestidos, con sandalias, con todo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el Señor les decía, marchen, y tenían que salir rapidito. Y dice la Escritura que ellos mantenían así. Así tenemos que mantener tú y yo nuestro corazón preparado para partir con Cristo en cualquier momento. ¿Estás preparado para partir con Cristo en cualquier momento? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? No, es que todavía no. Es que este orgullo. Es que todavía me falta perdonar no sé a quién. Es que todavía tengo este vicio del trago. Es que todavía... ¿Y es que acaso Dios te va a esperar? ¿Crees que Dios te va a esperar? Él no te espera. Él te lo dice y listo. Cuando Dios habla, ya no hay más que hacer. El regreso del Señor está cerca. Y en un día como hoy, que todo el mundo corre de aquí para allá, que la prioridad son los regalos, que la prioridad son las celebraciones decembrinas, en lo que menos piensa la gente es en el regreso del Señor. Bien lo dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, que así será la venida del hombre, que todos estarán casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, como en los días de Noé. ¿Cuál es la fecha donde la gente está más distraída? Comiendo y bebiendo, pensando en la cena navideña y el pavo y no sé qué. ¿Cuál es la época? ¿No es diciembre? ¿Y qué tal si el Señor regresara en diciembre? ¿Qué tal si el Señor regresara dentro de una hora? ¿Qué tal si el Señor viniera en este mismo mes de diciembre? Podría ser, algunos predicadores dicen, yo estoy convencido de que el regreso del Señor va a ser en diciembre. Y en diciembre es el mes en donde aún cristianos están más descarriados que quién sabe qué. Yo te invito para que hagamos una oración. Mi función acá no es juzgarte. Mi función aquí no es simplemente hacerte sentir culpable. No me interesa eso. Porque no tengo derecho a juzgar a nadie. No tengo derecho a decir nada. Porque yo misma he sido la manifestación de la misericordia de Dios. Entonces no tengo derecho a juzgar a nadie. Pero sí quiero hacerte una invitación en este día. Y es que cierres ahí tus ojos donde estás. Te invito para que cierres ahí tus ojos. Y vamos a hacer una oración. Si tú estás aquí, es porque Dios te trajo. Si tú estás aquí, es porque el Señor quería que escucharas este mensaje. Tal vez hay algunos de ustedes que ya conocían el Evangelio y se habían descarriado. Y hoy el Señor te está diciendo, regresa, arrepiéntete, te estoy esperando. Tal vez algunos de ustedes les habían hablado tanto del Evangelio y hoy el Señor te está diciendo, tal vez hoy sea la última oportunidad que yo te hablo. Es posible. Es posible. Cada uno de ustedes sabe en su corazón lo que está sucediendo. Cada uno de ustedes sabe por qué el Señor lo trajo aquí. Pero en este día quiero que hagamos una oración. Porque es necesario que si el Señor viniera dentro de 5 minutos, si el Señor viniera dentro de 5 minutos, el anhelo del Señor es que tú te vayas con Él. El anhelo del Señor es que tú puedas partir con Él. Y es una lástima la gente que se burla, es una lástima la gente que todo eso. Mira, el día del juicio dice la palabra que lo vamos a ver todo como una película, porque el Señor va a mostrar las veces que tú te burlaste del Evangelio, las veces que tú despotricaste de los predicadores, las veces que tú levantaste tus hombros en señal de soberbia. Todo eso lo vas a ver en el día del juicio. Y dice la palabra que será ese día el lloro y crujir de dientes, hasta el más valiente va a llorar y le van a temblar así las piernas. Es terrible, o sea, el hecho de tener a Jesús, el mismo Jesús cara a cara, y saber que te va a juzgar, y saber que tienes que ya rendirle cuentas por lo que hiciste. Que no fuiste capaz de arrepentirte, que no fuiste capaz de dejar el orgullo, que no fuiste capaz de dejar la dureza del corazón.
solo porque de pronto se burlaban de ti, o solo porque tú considerabas que todavía se demora. Sigamos, todavía tenemos más chancecito de hacer el mal. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, presento cada persona que está en este lugar. Te doy, amado Dios, muchas gracias, porque yo sé, amado Dios, que es por tu misericordia que estamos aquí. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, por el hecho de saber de que tú pronto regresarás, por el hecho de saber, Señor, que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras cargas, tu misericordia es más grande. Cierra ahí tus ojos y dile: Señor Jesucristo, a pesar de mis errores, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mi desobediencia, hoy entiendo que tu misericordia es más grande, que tú me sigues llamando, que tú me sigues invitando, que tú me sigues extendiendo tus brazos de amor para rescatarme. Dile conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, mi único y suficiente Salvador. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te pido perdón, Señor, por toda la rebelión con que he actuado delante de ti. Y dile conmigo: Señor, te abro las puertas de mi corazón. Perdóname, 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 Señor. Perdóname por tantos años de dureza. Perdóname, Señor, por tanta indiferencia. Perdóname, Señor, porque te he defraudado con mis actos. Perdóname, Señor, porque he creído que tú no ibas a regresar y seguí viviendo mi vida como me daba la gana. Perdóname, Señor, por ignorar la palabra que dice que tú regresarías pronto. Perdóname, Señor. Dile conmigo: Señor, con todo mi corazón te pido perdón. Con todo mi corazón, Señor, te pido que guardes mi vida para salvación. Con todo mi corazón te pido, Señor, que en este día tú me limpies con tu sangre preciosa de toda maldad, de todo pecado. Dile conmigo: Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Señor Jesucristo, límpiame con tu sangre preciosa de toda maldad, de todo mi pecado. Hazme una nueva persona, por favor. En tus manos pongo mi vida. En tus manos está toda mi confianza, en tus manos está toda mi esperanza. Tú eres la única respuesta, tú eres el camino, la verdad y la vida. En tus manos pongo todo lo que soy, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está en este lugar. Declaro, bendito Dios Todopoderoso, libertad sobre sus vidas. Que el poder de tu sangre preciosa llena sus corazones. Que el poder de tu sangre preciosa trae convicción de pecado, justicia y juicio. Que si había alguno aquí que estaba a punto de desmayar y de volver atrás, declaro, Señor, quebrantado y destruido todo poder del diablo que quería traerle debilidad. Echo fuera de sus vidas toda debilidad. Echo fuera de sus vidas toda confusión, todo desánimo, todo engaño. Echo fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús toda tibieza, todo desánimo, toda religiosidad. Echo fuera de este lugar toda confusión en la mente. Echo fuera en el nombre de Jesús todo poder de las tinieblas que quiere impedir que la gente reciba el evangelio, que quiere impedir que la gente se arrepienta verdaderamente. Declaro, Señor, que cada persona que está aquí, que cada persona que hizo esta oración, recibe fortaleza de lo alto, recibe, Señor, nuevas fuerzas, recibe, Señor, la unción del Espíritu Santo de Dios, ese fuego de Dios, para poder levantarse de nuevo, y que a partir de hoy sus vidas no serán iguales, porque tú los levantas, porque tú los restauras, porque tú los fortaleces, Señor. En el nombre poderoso de Jesús los bendigo, y te doy gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Dale gracias. Levanta tu voz.